Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al podcast Literatura y Viajes. Yo soy Beatriz Blumen y en este podcast hablamos sobre literatura y destinos interesantes a los que viajar tanto en la vida real como a través de los libros. Tengo conmigo hoy a Olivia Ness, dispuesta a compartir un poquito cuáles fueron sus inicios dentro del mundo de las letras y cómo ha conseguido un contrato con el sello Selecta del grupo editorial Penguin Random House. ¿Empezamos? Hola Olivia, ¿qué tal? Hola, muy bien. Buenos días. ¿Cómo estás, Buenos Beatriz? días. Pues muy bien, ¿y tú cómo estás? Bien, aquí. Muy feliz de estar aquí contigo hablando. Bueno, pues para quienes nos estén escuchando, ella es Olivia Ness, es escritora, y si algún oyente se pregunta quién es Olivia Ness, ¿cómo crees que sería una buena manera de describirte? Bueno, pues nací en Valencia hace 38 años y bueno, desde chiquitina me encantaba leer. Leía prácticamente todo lo que caía en mis manos, no solamente libros para mi edad, sino libros pues para más mayores, ¿no? Empecé a devorar libros. También es verdad bueno, siempre veía a mis padres leyendo en casa, entonces yo creo que eso desde pequeñito pues es algo que se va absorbiendo, ¿no? Y se te va quedando ahí. Yo creo que también. Sí. Y bueno, después continué por mi pasión con la lectura y bueno, después ya inicié mi carrera como maestra de primaria, comencé a trabajar como maestra en distintos coles y cuando nacieron mis primeros hijos, los más mayores, bueno, me decidí a publicar, a autopublicar, mejor dicho, un libro relacionado con, pues un poco con una mezcla entre educación y crianza, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí que me lancé al mundo literario de alguna manera y la verdad es que tuvo muy buena acogida. Y a partir de ahí ya mis hijos dijeron, bueno, mamá, ¿y ahora que has escrito un libro para niños, ¿y por qué no escribes otro pero un cuento? Que como les contaba siempre cuentos y demás en casa, por las noches antes de dormir, pues bueno, un día se nos ocurrió uno y me lancé a escribirlo también. Y bueno, lo que sí que me he lanzado es con 5 autoras más maravillosas a escribir una colección muy chula, que espero que pronto vea la luz, juvenil, ambientada en España, bueno, donde los protagonistas mezclan la realidad y la magia y tienen ahí unas aventuras muy, muy chulas y yo creo que va a dar mucho que hablar esa serie. Además, es una serie muy curiosa porque son los mismos protagonistas y escenarios para todas las autoras, solo que cada una escribe un libro y le ha dado pues como su tinte personal, ¿no? Entonces yo creo que bueno, está quedando muy bien, la verdad. Y esperamos que pronto pueda ver la luz. Entonces, tú empezaste a escribir el libro como educacional sobre recetas para niños y tal, luego has escrito cuentos. Uh-huh. Este libro, esta colección, digamos que hablas con autoras, ¿es un cuento o es literatura juvenil? Es literatura juvenil. Literatura juvenil, ok. Sí. Y aparte de eso, has escrito también alguna novela, creo saber. Alguna que otra, sí. Háblanos un poquito sobre eso, porfa. Sí, sí. Bueno, yo comencé también cuando empecé a escribir, a autopublicar el libro de cocina, comencé a escribir un blog sobre crianza y educación. Después fui añadiendo otras cosas y al final se convirtió también un poco ahí en batiburrillo de crianza, educación, literatura infantil y juvenil. Bueno, pues eso, todo lo que mis hijos de alguna manera demandaban. Cuando cerré ese blog, esa etapa, abrí uno de literatura romántica, que bueno, la verdad es que a mí me gusta mucho, es el blog de Leemos Juntos y una de las cosas que más suelo leer, uno de los géneros que más leo es literatura romántica. Okay. Tal vez porque sea, no sé, porque me asegura un final feliz, ¿no? De alguna manera.
una sonrisa. Claro, Claro. que sí, te den ganas de reír y de decir qué bonito es el amor, por favor, y luego suspiras y dices, ¡ay! Pues ya Claro, está. efectivamente, o sea, que te deje con una sonrisa en la boca, ¿no? Que te deje con ganas de más. Ujú. Y llegó un momento en el cual comenzar a escribir literatura romántica fue como un paso natural, ¿no? Que era el Te siguiente paso apetecía. ya, claro. Entonces me lancé y bueno, pues Lola Gude, que es la editora de Selecta, el sello de romántica digital de Penguin Random House, me dio la primera oportunidad y ahí me lancé a escribir Rumbo a ti y Ujú. la trilogía de Un viaje inesperado. Y vamos, yo creo que estoy totalmente feliz. ¿Qué surgió antes? Digamos, la oportunidad o la idea de la novela. ¿Empezaste ya a escribir antes de saber que tenías esa oportunidad o surgió después? La idea estaba ahí, La la idea idea estaba estaba ahí. ahí rondando y es más, estaba más la idea del segundo libro de la trilogía que del primero. Es súper curioso, pero es cierto. Tal vez porque sea, no sé, porque me llega más ese segundo libro de alguna manera. Me resulta más personal en algunos aspectos porque, bueno, se desarrolla en Escocia. Ya os contaré sobre él. Pero sí, no sé, de alguna manera es un país que me encanta. Entonces, bueno, la trilogía en sí se llama Un viaje inesperado Ujú. y en todos los libros hay viajes que conducen un poco a los protagonistas. Son viajes que no esperan, que surgen de manera fortuita y que les conducen bueno, un desarrollo personal de ellos mismos, tanto pues eso, a nivel personal como a nivel laboral o a nivel de amistades y relaciones con otras personas que no se esperaban y que les cambia la vida por completo. Qué bonito. Sí, ¿Tienes ya decidida cómo acaba la trilogía? ¿Sabes el final? está decidida y escrita. Las tres. Oh, Dios mío, ok. Bueno, pues Sí, cuéntanos un sí. poquito, cuéntanos de qué va Rumbo a ti. Un viaje, dos personas que se encuentran, ambiéntanos un poco. Venga, os voy a contar un poco, voy a intentar no hacer spoilers. Sí, vamos a intentarlo. No sé si lo voy a conseguir, pero bueno, venga, voy a intentarlo. Bueno, pues mira, Enzo y Candela son los protagonistas de la primera parte de la trilogía, que es Rumbo a ti. Son libros autoconclusivos, los tres, o sea, son historias independientes, donde los protagonistas de los tres libros son diferentes, aunque los personajes coinciden a lo largo de los tres libros, van apareciendo a lo largo de los tres libros. Bueno, pues Enzo y Candela, como te comentaba, son los protagonistas de la primera y, y Candela ha tenido una vida un poco difícil, porque, bueno, cuando ocurrió algo en su vida, un hecho personal, a nivel familiar muy, muy difícil de superar para ella, cuando tenía 18 años, 19, perdón, y estaba comenzando la carrera. Y bueno, eso le dificultó mucho, le hizo convertirse en adulta de golpe y le dificultó un poco la existencia, ¿no? Sin Okay. embargo, sus amigas Magda y Roma se convirtieron en su familia. Siempre ya lo eran en realidad, porque bueno, eran amigas de siempre. Pero bueno, demostraron lo que son, que al final pues son más familia que amigas. Y un buen día Magda llegó y las invitó a ella y a Roma a realizar un crucero con ellas. Okay. Las tres juntas, porque el cantante favorito de Magda y de Candela, que es Bruce Jones, había organizado un crucero por distintas partes del Mediterráneo y distintos países para poder ir haciendo escalas y dar un crucero en alta mar para promocionar su nuevo disco. Entonces, bueno, después de muchos dimes y diretes, al final Candela se lanza y dice, venga, vámonos al crucero. Deciden irse de crucero las tres amigas y allí conocen a Enzo y sus dos amigos, Okay. que también habían ido por motivos diferentes al crucero, ¿no? Y bueno, comienzan a coincidir en algunos sitios, en algunas escalas, en algunas excursiones, y allí se va forjando un poco pues la amistad de los seis. ¡Uh, la, la! No solo la amistad de los seis, sino también un poco ahí
Pues la atracción entre, claro, sí, esa es la palabra adecuada, entre Candela y Enzo. Candela tiene ahí como obstáculos que ella misma no se permite el lanzarse con Enzo, pero bueno, al final ya veréis si lo supera, si no, cómo lo supera, o si los deja de superar y decide mandar a Enzo a la porra. ¿Cuánto hay de ti en esta novela? Pues mira, en realidad muy poco. Muy Sí poco, que hay algunas ok. cosas, sí que hay algunas cosas, pero no es autobiográfica. Yo creo que ninguna de las tres. Las tres tienen cosas mías. Sí, imagino que siempre hay cosas, ¿no? Que Y yo son creo que de alguna experiencias manera siempre tuyas. pones algo personal, ¿no? Al escribir Sí. en los personajes y no en los principales, en los secundarios o en alguna situación. Pero no es autobiográfica, ni muchísimo menos, ni me ha sucedido lo que a Enzo o a Candela, ni nada por el estilo. Pero sí que, por ejemplo, el crucero que realizaron, yo realicé el mismo crucero en mi viaje de novios. Anda, mira. En ese sentido, Sí, sí que es tiene un dato personal, claro. claro, claro. ¿Publicaste tus primeros libros? ¿Te planteaste mandarlos a alguna editorial? ¿Lo intentaste o no entraba en tus planes? Pues la verdad es que no. El de cocina directamente es que ni me lo planteé. Fue algo que dije, bueno, esto al final es algo que, bueno, pues va a ser para nosotros, para algunos amigos más y ya está. Y después se lanzó ahí de repente no sé cómo explosionó eso y se escapó de mis manos y me tocó empezar a pedir reimpresiones del libro. Entonces, pues como que llegó a mucha más gente que yo no conocía ni me esperaba en la vida. En ese sentido, sí, no, nunca me planteé el enviarlo a una editorial. Después, pues bueno, sí que han ido surgiendo oportunidades y demás, pero de momento ahí está. ¿Sigues con tu blog de Romántica abierto? ¿Sigues actualizándolo y demás? Sí, Sí, lo que perfecto. pasa es que este último mes el pobrecico está parado, porque, porque están pasando tantas cosas entre la publicación de los libros, claro, el proceso de escritura también te absorbe muchísimo tiempo, Y de y mis hijos y el corrección y trabajo todo y eso. todo, que ya no das para tanto, la verdad. Entonces, si dejas al final algo de lado, es el blog, eso es así. Pero bueno, Hombre, sí que intento mantenerlo. pero un mes de vacaciones o dos necesita todo el mundo en esta vida. No, Sí, yo creo que nadie te vaya a decir nada. Madre mía. Si sí. te pregunto cuál es tu destino favorito, ¿cuál sería? ¿Tienes uno? Tengo dos. ¿Tienes Yo dos? siempre, sí, sí. Y no, bueno, sí, siempre he elegido uno, pero ahora dudaría entre el uno y el otro. Pues dinos los Eh, dos. uno es Escocia y el otro es Noruega. ¿Por qué? ¿Por qué Escocia y por qué Noruega? En los dos he estado viajando. He estado además realizando viajes largos por allí y me ha apasionado. Tanto la cultura noruega, porque son tan, no sé, por una parte tan serios, tan normativos, lo tienen todo tan establecido y tan bien organizado que dices, madre mía, qué Totalmente. maravilla. Yo que soy súper cuadriculada, pues imagínate, eso para mí es como el De paraíso, paraíso. ¿no? Claro. Y aparte los paisajes que tienen y demás, no sé, es increíble, es como estar en un paraíso, literalmente. Los fiordos, las ciudades también, que sin tener a lo mejor tanta antigüedad algunas como las que podamos tener en Son muy Europa, bonitas. claro, son preciosas. Estuve trabajando en un barco donde estaba mi mejor amiga y la fui a echar una mano unas semanas y me encantó. Íbamos, claro, pasamos por los fiordos y tal y la costa es espectacular. O sea, un encanto que tenían los pueblos, un montón de caravanas, había un montón de gente. Bueno, fue una pasada. A mí me gustó muchísimo. Tengo muchas ganas de volver. Me sorprendió porque cuando estuve allí, porque está todo como muy enfocado a la familia y a los niños. O sea, fuimos al acuario de allí de Oslo, Ujú. dentro de, bueno, estaba allí todo. Y a mí me sorprendió mucho el hecho de ver. Me sorprendió que me quedé horrorizada, si quieres que te diga la verdad, en ese momento de mi vida, porque claro, yo no tenía hijos y estaba comenzando la educación y dije, oh Dios mío, ¿qué es esto? ¿Qué les pasa a esta gente? Pero después, cuando tuve hijos, dije, qué maravilla. Además, me acordé de ese momento, porque tenían una especie de acuario
gigante en la recepción y había un grupo de niños, no muy numeroso, pues, con un par de profesores, supongo, educadores o algo así serían. Ujú. Y vi como un niño metía la mano dentro del acuario y estaba tocando los peces. Y dije, ¿qué hace? ¿Y por qué nadie le dice nada? ¿Qué está sucediendo? Y claro, después, hablándolo, nos enteramos de que dentro de lo que cabe es, entre comillas, normal, porque les dejan experimentar, tienen una pedagogía tan cercana al niño y nada que ver con lo que estamos acostumbrados aquí, que claro, a mí me chocó mucho viniendo de aquí, de esta pedagogía, de este sistema educativo. Sin embargo, allí dejan experimentar a los niños. Y claro, eso estaba allí justamente enfocado a que los niños pudieran hacer eso sin que pasara nada. Y yo dije, madre mía. Pero bueno, no sé, me sorprendió mucho. Pues eso, ese choque de culturas que al final es lo que te llevas también de los viajes, ¿no? De alguna manera. Que al final te sorprende lo que puedes llegar a aprender de otras culturas y de otras personas. Y te abre un poco la mente, te hace plantearte las cosas. Yo creo al final esos choques culturales son los que dices, ostras, a mí esto me parece raro, ¿y por qué? Y entonces como que te entra la intriga de decir, ¿esto por qué es? Y ya como que te abre la mente un poco de decir, bueno, pues puede tener sentido. Pues Efectivamente. te enseña como tus ángulos muertos mentales, ¿no? Tus puntos negros. Ay, qué bien. ¿Y Escocia? ¿Por qué Escocia? Pues también realicé por allí un viaje. Uh-huh. Estuvimos realizando, bueno, recorrimos prácticamente toda Escocia y a mí me encantó. O sea, es que esos paisajes me maravillaron, sus brumas, sus nieblas, no sé, sus pueblos costeros, con los puertos, las casitas, por ejemplo, de la isla de Skye, de pescadores, el olor ese que te embarga cuando llegas allí, no sé, a mí se me quedó grabado en la mente. Me encantó. Muy bien. Y las experiencias que también tuvimos por allí fueron muy divertidas y vamos, pues eso, son experiencias que al final es lo que te aportan los viajes y con las que te quedas y te hacen crecer de alguna manera. Pues sí, totalmente de acuerdo. Una última pregunta. Bueno, dos. Venga. Si tienes que recomendarnos un libro, aparte del tuyo, obviamente, que va a ser el libro de la semana, ¿cuál es tu libro favorito? ¿O qué libro nos recomendarías para leer? Sí que te puedo nombrar una autora que me gusta mucho, que además es compañera de Selecta, que es Nieves Hidalgo. Nieves Hidalgo, ok. Y bueno, cualquier libro suyo, yo creo que tiene la magia y la capacidad de transportarte a otras épocas, a otros lugares y hacer que te metas ahí en la historia y que te traslades físicamente y mentalmente a ese lugar, implicándote en la historia al 100%. Perfecto. Bueno, pues nos apuntamos la recomendación. ¿Algo más que quieras añadir para los oyentes del podcast? ¿Algo que quieras decir? Pues que viajéis mucho, si tenéis la oportunidad y que podáis hacerlo, bueno, pues si no lo podéis hacer físicamente por la situación que estamos viviendo, pues a través de la literatura y de los libros. Perfecto. Pues muchísimas gracias, Olivia. Muchas gracias a ti, Beatriz. Un abrazo fuerte. Espero que os haya gustado la entrevista con Olivia Ness. En el apartado podcast de la web beatrizblumen.com encontraréis enlaces tanto a su perfil como a sus libros, como al resto de temas y personas que han ido apareciendo a lo largo de la entrevista. Y una cosa más. Me haríais un súper favor si me ayudarais a llegar a más gente, ya sea compartiendo el episodio o el canal en sí si os ha gustado, o poniendo comentarios, estrellitas, corazones o incluso unicornios, ya sea en Apple Podcast o en el reproductor podcast en el que lo escuchéis. Ya si os metéis en la web y me ponéis un comentario, os hago la ola. Gracias por ayudarme a llegar a más gente. Un abrazo muy muy fuerte y nos vemos en el próximo episodio. ¡Hasta pronto!